Muy bien. Entonces, nuevamente, siempre un agradecimiento al director general del Instituto Bíblico y Teológico Kedushá, el Instituto Interdenominacional, que últimamente está siendo muy voceado. Hay muy buenos comentarios acerca de la nueva temática, la nueva línea que está siguiendo, porque en realidad, si nosotros entendemos qué cosa es un anacronismo exegético, nos vamos a dar cuenta de que hemos estado cometiendo muchos errores precisamente por seguir una teología sin contextos culturales. Exégesis es extraer del texto lo que el texto nos dice. Eisegesis, o sea, no es lo mismo exégesis que eisegesis. Eisegesis sería ingresar, meter al texto y decir lo que el texto no dice, sino que desde mi subjetividad, desde mi opinión, desde lo que yo creo que dice el texto. Entonces, no estoy siendo éticamente académico, ¿no? O sea, no estoy haciendo una correcta exégesis del texto, ¿no? Eso sería la exégesis. La contraparte de la exégesis, de extraer lo que el texto dice de forma correcta, es la eisegesis, ¿no? Meter al texto lo que el texto no dice. ¿Y qué cosa sería un anacronismo? Es fuera de tiempo. Anacronismo significa fuera de tiempo. Es decir, con mi mentalidad occidental actual, quiero explicar pasajes y textos de una época, por ejemplo, de hace 2000 años. Pero yo estoy metiendo al texto lo que yo creo que significa la palabra, la carga semántica de la palabra. Por ejemplo, el Satán. No, el Satán de Job. No, el Satán de Job, la carga semántica del Satán de Job, actualmente, digamos en las religiones occidentales, es que es un ser que se le reveló a Dios. Y cuando yo leo Job, veo pues que ese ser que se le reveló a Dios, veo que ya no se le reveló, que trabaja para él. Entonces yo digo, bueno, lo que pasa es que Satán está trabajando pues para Dios, porque de todas maneras Dios es es omnipotente, pues, ¿no? Entonces él tiene todo el poder, ¿no? Y no es así, porque en esa época, en ese tiempo, cuando se hablaba del Satán en el exilio, la construcción del Satán es que era un ángel del bien, y no voy a decir del bien, simplemente que era un ángel que formaba parte de la corte de Dios y su trabajo era acusar, ¿no? El trabajo de fiscal. Entonces yo cometo el error desde este tiempo, tratar de explicar hace, vamos a llamarlo así, siglos atrás, una perícopa, ¿no? Perícopa es un contexto, ¿no? Es un párrafo que se va a analizar, que no es correcto, pues, no es de ese tiempo. ¿A eso cómo se le llama? Se le llama anacronismo exegético, ¿no? Mi persona ha desarrollado un pequeño artículo al respecto. Se lo vamos a pasar al director, al estimado Elías Zanik, para que él lo pueda colocar en el grupo respectivo del Instituto Kedushá, para que ustedes vayan entendiendo qué cosa es una exégesis, qué cosa es un anacronismo y qué cosa es un anacronismo exegético. Y ese es el problema que siempre ha habido. Como no conocemos la cultura del tiempo, la literatura del tiempo, los pensamientos de esa época, entonces con nuestros pensamientos y nuestras cargas semánticas de cada palabra, vamos y simplemente leemos el texto de forma literal y listo. Ahí viene la hermenéutica, la homilética, ¿no? Que es, digamos, el arte de predicar, etcétera. Y sale una información, pues, que no es de su tiempo. Lo más correcto es estudiar, pues, los contextos históricos, culturales, la danza, la música de ese tiempo, ¿no? El folclore de ese tiempo, ¿no? El folclore. Eso sería lo correcto. Entonces, ¿por qué este pequeño preámbulo? Simplemente para decirles y explicarles que ya esta es la tercera clase, más conocida también como una de las mejores clases acerca del Satán. ¿Por qué la tercera clase se dice que es la mejor de todas? Precisamente porque en esta clase
toda la carga histórica anterior y la carga semántica de la palabra Satán, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Miren, dice, el origen de Satán, parte 3, ¿no? Mi persona que ya me conocen. ¿Se acuerdan de este cuadro? Este cuadro es sumamente importante, porque este cuadro es el que nos va a ayudar a nosotros a no cometer anacronismos exegéticos. Es decir, si vamos a hablar del Satán en el Pentateuco, ahí no hay un ser, ahí hay una actitud. Eso ya lo hemos explicado en la primera clase, no tenemos por qué volverlo simplemente a retomar. Lo que tenemos que hacer es a las personas nuevas o etcétera, estas personas tendrían que ir a la primera clase y tendrían que tener siempre un diccionario, una Biblia interlineal para corroborar si esto es correcto o no. Tiene que comprobarlo. Y ahí está la primera clase. Pero la primera clase tiene que ver también con el tema de los pensamientos del preexilio, ¿ve? Para no cometer estos problemas de anacronismo exegético, ¿verdad? Ya hemos explicado lo que es una exégesis y ya hemos explicado lo que es un anacronismo. Entonces, con la idea que yo tengo actualmente, occidentalmente, del Satán, sin estudiar nada, por supuesto, ¿no? O sea, sin estudiar nada, ¿no? La idea es, oh, hay un ser que hace el mal, ¿no? Que es el papá de toda mentira y todo lo demás. Entonces voy a leer números, ahí está pues el Satán. No, falso, eso es un anacronismo exegético. Falso, porque en ese tiempo no se había desarrollado la idea de ese ser que hace el mal y se le reveló a Dios. No. Entonces, ahora con este tercer estudio, ya va a quedar muchísimo mejor plasmado, vamos a tener una base sólida y vamos a hacer luz, porque verdaderamente la luz es el conocimiento, y el conocimiento pues te da un poder, ¿verdad? La gente no te va a dominar, la gente no te va a manipular, porque usted ya sabe cómo funcionan las cosas. Entonces, usted tendría que decirle a esa persona, tendría que decirle, bueno, está bien, yo respeto su opinión, pero no sé si usted me puede hacer el favor de demostrarme lo que usted me está diciendo. Me puede demostrar en el idioma hebreo? ¿Me puede demostrar con la literatura de esa época y lo que se pensaba en ese tiempo, de forma contextual, cultural? ¿Usted me lo puede demostrar? Entonces la persona seguramente no va a poder con el argumento. Y hay una palabrita muy interesante, que es cuando atacan a la persona, ya que, bueno, estoy tratando de prepararlos precisamente porque al tener ustedes esta nueva información, van a conocer la verdad y vamos a ser libres, ¿no? ¿Libres de qué? De la manipulación, pues precisamente, libres de la religión, libres de los sistemas que te dicen a ti qué tienes que hacer y cómo tienes que actuar para llegar al cielo. Ese es el tema. Entonces la palabra se llama ad hominem. Ad hominem, lo pueden buscar luego en internet. ¿De qué trata? Bueno, como yo no puedo atacar el argumento, porque necesito conocimiento, ¿no? Necesito conocerlo, la parte académica, histórica, científica. Entonces, como yo no puedo, entonces ataco a la persona. De tal forma que si yo ataco a la persona, entonces seguramente que voy a lograr debilitar el argumento. Pero no, el argumento siempre está ahí porque tiene evidencias y tiene pruebas, tiene respaldo. Eso se llama ad hominem. Señor, usted no provoque las conversaciones con un ad hominem, ¿no? No use el ad hominem. O sea, vaya al argumento, ¿no? Desbarate el argumento. No me ataque a mí. ¿Qué tengo que ver yo? Yo puedo morir y el argumento sigue ahí. Qué va a hacer usted con eso? Nada. Eso se llama ad hominem, ¿no? Hay otra palabrita también que pueden buscar que se llama disonancia cognitiva. Eso es lo que está ocurriendo en los estudios académicos, ¿no? Siempre ocurre la disonancia cognitiva. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es la disonancia cognitiva? Es precisamente cuando una persona tiene un cierto tipo de creencia, por ejemplo, la creencia occidental religiosa de que el Satán pues es el líder de la maldad. Y viene alguien y me demuestra todo lo contrario, pero me lo demuestra con evidencias. No me explica, no opina. No, yo no quiero opinar, me lo demuestra con la gramática, con la historia, etcétera, ¿no? Todos los argumentos que hemos visto. Me lo demuestra. Entonces yo, al asimilar ese conocimiento, inmediatamente yo quedo en shock. Entonces se genera
un estado de incomodidad en la persona. Yo quedo incómodo, no puede ser, pero yo pensaba que sí existía. Ahora tú me estás demostrando que no es así y con argumentos serios. Entonces la persona queda en ese estado de shock. No acepto. La evidencia ya no la acepto. ¿Y qué se genera en mí? Un estado de incomodidad llamado disonancia cognitiva. Esa es la disonancia cognitiva. Y eso es lo que está ocurriendo de alguna manera y va a ocurrir con cada uno de nosotros, ¿no? Estamos pasando un proceso de disonancia cognitiva, con lo cual nosotros necesitamos, ah, para que se entienda, ¿no? Necesitamos ser tolerantes, tener un espíritu de aprendizaje. Eso es un poco lo que necesitamos, ¿no? Mente abierta, escuchar otro tipo de conocimiento, ¿no? Romper mi burbuja, ¿verdad? Y que no, pues hay un bucle ahí, sino que yo rompo la burbuja y ahora yo tengo un panorama mucho mejor, más amplio. Tengo varios enfoques ahora. Y mientras más enfoques, mejor, porque voy a poder asimilar y procesar mejor las cosas. Y de eso se trata. Bien, entonces continuamos. Después de todo esto, ya saben ustedes las palabritas que tienen que buscar. Anacronismo exegético, ad hominem, disonancia cognitiva, ¿no? Estas tres palabritas son nuevas quizá para ustedes en el vocabulario, pero vayan, estudienlo. Yo le voy a pasar aquí al director el tema de la disonancia cognitiva, una foto puede ser también el estudio del anacronismo exegético, ¿no? Exegético, un pequeño artículo, muy bonito, muy bueno, y les va a ayudar a ustedes precisamente, los va a incentivar a ustedes para que se pongan a estudiar de una manera ya más seria. Bueno, entonces regresamos al cuadro. Ya en este cuadro, nosotros vemos que en la Torá, en el preexilio, el Satán era un obstáculo, un tropiezo, eso ya lo vimos en la primera clase. La segunda clase vimos que también en el preexilio estaba Isaías 14 hablando de un tal Lucifer, pero vimos que no era Lucifer con la carga semántica que conocemos como Lucifer. No, 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 simplemente estaba hablando a un mashal, una parábola, una sátira, ¿verdad? Al rey en el cual éste se creía, pues, eh, lo máximo, ¿no? Sí, se creía Dios. Entonces se desarrolla este tipo de sátira que con un tono burlesco, en el cual uno concluye y dice, mira, pero este se cree la gran estrella de la mañana, este se cree Dios, pero este murió igual que todos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Y eso ya lo hemos desarrollado, ¿no? También pueden ustedes buscar información de Isaías 14, porque Ezequiel 28, Isaías 14, perdón, Ezequiel 28, porque Isaías 14 no te habla de Satanás, no. Y Ezequiel 28 tampoco, ¿no? El tema del ángel de la danza, y es lo mismo, es la misma línea, digamos, ¿no? Pueden ir a buscar. Bien, en esta parte ya nos estamos yendo un poco ya del exilio, que el Satán es un enviado, la palabra ángel en el pensamiento antiguo significa enviado. Ángel no es un ser con alas y blanco, no. En la Biblia no aparece la idea de un ángel con alas y ser blanco, no. Eso es un anacronismo exegético de otro tiempo y que lo quieren imponer a ese tiempo, no. Ellos eran enviados nada más, eran como personas, enviados y caminaban. Y en la Biblia dice, ¿no? Y se fue el ángel. No, no se fue volando, dice que se fue caminando, ¿no? Eso está en varios pasajes. Bien. Entonces, en el tema ya del exilio al posexilio, ya nosotros vamos a ver en la cuarta clase, ya vamos a entrar en el Nuevo Testamento ya. Ahora, el Nuevo Testamento, ¿cómo lo vamos a tomar? ¿No? Literal, ¿cómo lo vamos a tomar? Eso lo vamos a comentar al final. ¿Y cómo se creó esta figura? ¿Qué pasó con el Satán ahora? Si nunca existió, ¿cómo es que aparece en el Nuevo Testamento? Entonces, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ahí está la clave de todo. Y vamos a ver ahora estos libros, ¿no? Siempre con su evidencia. Vamos a ver los libros. ¿Cómo se podría llamar ese periodo? Bueno,
técnicamente, académicamente, se le llama literatura intertestamentaria. ¿Por qué? Porque está entre el Antiguo y el Nuevo. Vimos que la palabra veterotestamentaria se refiere al Antiguo Testamento, ¿no? Se le dice literatura veterotestamentaria. Bien, la del Nuevo Testamento, literatura neotestamentaria. Entonces, entre la literatura veterotestamentaria y la neotestamentaria, ¿qué hay? Está la literatura intertestamentaria. Entonces, aquí viene la influencia de los persas, de un poco de Babilonia, ahí viene esa influencia y comienzan a desarrollar ya la idea del Satán que vamos a encontrarlo después. Entonces, esta parte es espectacular, esta clase es muy buena. Bien, entonces ellos se preguntan, oye, ¿y quién causa los accidentes entonces? ¿Quién los causa? Entonces, no, es que son causados por otra fuerza. Mire, pero la gente muere, ¿no? Tiene que morir de todas maneras. Nos tenemos que ir de este plano. Sí, pero bueno, para nosotros, ¿no? En esa época no existían las balas, ¿no? Para nosotros, ¿no? Pero el hermanito estaba caminando y ¡pum! Le cayó una bala perdida y murió. Ay, Dios santo, dicen, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, esto es una fuerza del mal. Algo está ocurriendo. Pero ¿quién causa las enfermedades? ¿Y quién causa la muerte y los accidentes? Entonces, la tiene que causar alguien. Y creo que eso no es Dios. No es Dios, no. Y comienzan a desarrollar la idea. Estos eran los pensamientos que tenían. Miren que al final hay una pequeña bibliografía, hay unos 3 libros al final de esta tercera clase que ustedes ya lo van a ir viendo. Pero así empieza, con esta conjetura, con estas preguntas acerca del bien y del mal. Pero ¿quién causa el mal entonces? Y los accidentes y estos fenómenos que ocurren, ¿quién lo hace? Y comienza entonces la idea. Y aquí aparece, ¿no? Entonces, ¿quién creó al diablo? ¿Dios lo hizo malo? ¿Cómo llegó a pecar? Y comienzan ellos a desarrollar la idea de este ser ahora. No, es que el mal ha tenido que haber sido alguien que se le reveló a él y lo hizo de esta forma o de tal forma. Pero aquí también hay una contradicción, porque si es así, el mal empezó en el cielo y todos tenemos la idea que en el cielo no se puede pecar, pero sin embargo ahí apareció el mal. Y eso ya no cuadra en realidad, no cuadra. Y en la vida real pues tampoco cuadra porque no es así. Simplemente que el mundo es dual, ¿no? Entonces, si se va entendiendo, uno tiene que decir, pues, ¿no? Cómo van moviéndose las cosas, ¿no? Aquí nos dice el estimado Ronnie Hernández, en el Nuevo Testamento ya se mueve el dualismo con más fuerza, se mueve el Satán porque en las iglesias se habla más del diablo católico. Sí, correctamente. Yo digo lo mismo, estimado Ronnie. Ya en el Nuevo Testamento la dualidad ya está bien desarrollada, ¿no? El mismo Jesús también habla acerca de este ser y todo lo demás, ¿no? Pero bien, así empieza, ¿no? Con las preguntas. Y miren lo que pasa. Entonces, empieza a elaborarse la primera idea del pecado. ¿Cómo se llama? El pecado de la inmoralidad sexual. Una cosa espectacular. ¿Cómo es esto del pecado de la inmoralidad sexual? Y aquí aparece una palabrita que muy pocos conocen que se llama la relectura. ¿Qué cosa es eso? Simplemente que se va a buscar en el Antiguo Testamento algún respaldo de una nueva ideología. ¿A qué te suena eso, no? Uno dirá que esto no es moderno. No, mi hermano, eso siempre ha existido. Ir al Antiguo Testamento y buscar ahí un pasaje que te suene a algo. Y ese algo tiene que ser pues mi nueva forma de pensar, mi nueva ideología. Si alguien entiende esto, uf, va a entender mucho de las cosas que se mueven, porque en realidad pues el Nuevo Testamento incluso se puede decir que son muchas interpretaciones, hay muchas interpretaciones, ¿no? Y ese es el mundo incluso hasta rabínico, ¿no? El mundo judío, los rabinos cuando leen el Pentateuco, la Torá, que se le llama las parashot y todo lo demás, ¿no? La parashá, que son 54. El año, digamos, tiene 54 semanas, entonces se enseña el Pentateuco, ¿no? En hebreo, penta de 5, ¿no? Humash, y ellos comienzan a desarrollar. Y cuando ustedes se dan cuenta, en el mundo antiguo, ellos comienzan a dar opiniones, ¿no? Mira, yo creo que esto fue así, esto fue allá, esto pasó así. Eso se le llama midrashim, que son relatos rabínicos, ¿no? Los relatos. Pero eso siempre ha habido. Entonces se busca.
en el Antiguo Testamento para encontrar algún sustento. Y eso se llama relectura, mis estimados, relectura. Y una relectura es válido en el mundo antiguo, es normal. Para nosotros eso está mal, para ellos no, para ellos no. No, mira, acá hay un pasaje que se cumple lo que dice el profeta tal en Jesús. Y Jesús, aquí se cumple, pero eso no dice el pasaje en el texto original, ¿no? Y ahí vienen los problemas, ¿no? No, que la profecía, que no, por aquí, bueno, hay muchas cosas ahí, ¿no? Hay cosas, por supuesto, que sí creemos, las profecías en algunas, por supuesto, pero también en el mundo antiguo trabaja así, trabaja las relecturas, ¿no? Entonces ustedes también pueden buscar información aparte acerca de las relecturas bíblicas. Cómo es que hay hay un nuevo momento de vida, ¿no? Hay contextos culturales, va pasando el tiempo, ¿no? La cronología va pasando y la Biblia se adapta a los tiempos. La Biblia siempre se ha adaptado a los tiempos. Por lo tanto, tiene que aparecer las famosas relecturas. Es así, ¿no? Dios siempre habla en todos los tiempos, ¿no? Dice el estimado Ronnie Hernández, el diablo es más, fue creado en el sistema religioso, Isaías 45:6, ¿no? Está claro quién hace todo. Ah, sí, correcto. El diablo fue creado en el sistema religioso y aquí aparece por primera vez cómo empezó esta idea del Satán. Entonces empezamos. El pecado de la inmoralidad sexual. Según la Biblia, no hay una historia específica sobre el origen del diablo como lo conocemos hoy en día. La idea de un ángel bueno que pecó por soberbia y fue expulsado al infierno es parte de libros no aceptados por el canon judío llamados libros apócrifos y no de la Biblia hebrea. Los israelitas creían en fuerzas malignas que causaban desgracias y las llamaban espíritus impuros o demonios, con diferentes nombres para su líder, miren, como Satán, Senyasa, Mastema, Azazel, Belial, Belcebú. Estos nombres son los nombres que se van formando en la literatura intertestamentaria, ¿no? Estos nombres, ¿no? Uno dirá, entonces había ángeles y había un líder, y este líder, ¿cómo se llamaba? Mastema, no, Senyasa, diferentes nombres. Y yo no ni conocía nada de esto. Bueno, al final todo eso se fusiona, por supuesto. Pero vamos a seguir, miren. Y dice, antes los judíos aceptaban la existencia de demonios sin cuestionar su origen venido de Persia, ¿no? O sea, había una idea de los demonios, pero la angeología y demonología viene en realidad más estructurado, con más fuerza, ¿no? Viene de esa cultura. Dice, pero cuando los griegos invadieron, trajeron su creencia de que los demonios eran casi divinos, ¿no? Ya lo vimos en la clase anterior acerca de los demonios o daimon, ¿no? Que puede ser un mensajero con buenas noticias o malas noticias, ¿no? Dice, esto hizo que los judíos se preguntaran si los demonios también eran semidivinos, pero concluyeron que no. No, los demonios no son semidivinos, dice. Que solo Dios era supremo, como la cita que acaba de colocarnos de aportar el estimado Ronnie Hernández, ¿no? De Isaías. Es que Dios es el que hace el bien, Dios es el que hace el mal, ¿no? Bueno, ese verso tiene su contexto, ¿no? Precisamente, pues, comienza la dualidad, como dice el estimado Ronnie, comienza la dualidad, que hay dos fuerzas que se pelean. Y viene Isaías y le dice, hey, tranquilos, ¿cómo van a estar pensando ustedes en eso? No, Dios es el que hace el bien, Dios es el que hace el mal, Dios es el que trae las tinieblas, la guerra, Él es el que hace todo, ¿eh? Ese es el contexto del pasaje, como un tema de apologética, digamos, ¿no? A sus hermanos que ya estaban mezclando, ya estaban siendo asimilados ya con la dualidad, ¿no? Y dice, sin embargo, esto llevó a otra pregunta. ¿Cómo pudo Dios crear seres malvados si todo lo que creó Dios era bueno? Según pues el Génesis, ¿no? Y vio que todo lo que hizo era bueno y en gran manera. Si todo lo hizo bueno, entonces ¿cómo puede crear el mal entonces Dios? ¿Y cómo puede crear demonios si todo lo hizo bueno?
Entonces ellos se preguntan, ¿no? La respuesta fue que Dios los creó buenos, como ángeles, pero ellos eligieron pecar y volverse malvados. Ah, qué bonito, uno dice. No, no, eran buenos, pero como hay libre albedrío, se volvieron malos. Y uno dice, pero eso también contradice algún pasaje del Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Jesús de alguna manera nos da a entender, pues, que los ángeles, bueno, no lo dice explícitamente, ¿no? Pero nos da a entender que los ángeles, pues, no pecan, pues, ¿no? Entonces los ángeles no hacen el mal, pues. ¿Cómo, pues, los ángeles no pecan y aquí están elaborando que sí pecan? ¿Se dan cuenta de la contradicción con Jesús? ¿No? Es raro, ¿no? Incluso dice, cuando lo tientan a Jesús, ¿no? Jesús también dice, no, nosotros seremos como los ángeles, dice, ¿no? Y no vamos a tener sexo y todo lo demás, ¿no? Con el tema este de el esposo que tiene, la mujer que tiene como 7 esposos, ¿de quién va a ser en el mundo venidero? ¿Con quién va a estar de tantos esposos, ¿no? Y ahí pues Jesús le dice, no, ustedes tienen muchos errores porque no estudian las escrituras, ¿no? Seguramente se habrán enojado estos escribas, estos fariseos, ¿no? Cuando le dijeron, ustedes no saben lo que están hablando, ¿no? Imagínense, son maestros de la ley y viene Jesús y le dice, ustedes no saben ni lo que enseñan, ¿no? ¿Qué cosa? Se habrá enojado seguramente, ¿no? Estas personas. Y eso es lo que pasa, miren. Aquí la idea es, vamos a construir a ese ser. Bueno, pero hermano, vamos a construir este ser. Entonces, esto era bueno y se volvieron malos entonces. Sí, pero ¿y dónde está tu sustento, hermano? ¿Dónde está el sustento? Ah, excelente. Hay que buscar entonces, vamos a buscar. Y miren, después de aceptar que los demonios fueron criaturas de Dios, pero que se volvieron malvados por elección propia, ¿eh? Por elección propia. Surgió la pregunta sobre, ¿y qué pecado cometieron entonces para volverse malos, pues? ¿Qué pecado? Entonces comienzan a buscar información. No se olviden en la famosa relectura, comienzan a buscar información en la Biblia y encontraron un relato que pues sugirió una respuesta. ¿Dónde? En Génesis 6. Miren, se menciona que algunos ángeles se enamoraron de mujeres humanas y tuvieron relaciones con ellas, tuvieron intimidad, lo que resultó una descendencia de gigantes, ¿no? Que eso ya lo conocemos. ¿Dónde está? Génesis 6.4. Vamos a buscar a Génesis 6.4 y lo leen. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces ellos miraron este pasaje que según algunos exégetas académicos dicen no, que lo que está hablando son de reyes, ¿no? El tema de hijos de Dios es un hebraísmo hablando de los reyes, ¿no? Que los grandes reyes se fijan pues en las hijas de los hombres, ¿no? Y engendran hijos. Y aparecen unas palabras en hebreo que tiene sustento. Creo que de esto ustedes pueden encontrar información con Yatensi Bonilla. Pueden buscar ahí el tema de los gigantes con Yatensi Bonilla, los gigantes en la Biblia, y él va a explicar filológicamente, es decir, gramaticalmente, que hay unas palabritas ahí que se ha entendido mal y se ha traducido mal en la Septuaginta, que ya aparece en la idea de los gigantes, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero ahí está el dato para que sigan investigando a ver si esto es correcto. Entonces vienen los judíos y revisan el texto y dicen, ajá, aquí está entonces nuestro sustento, ¿no? Nuestra justificación de que los ángeles se volvieron malos. Eran buenos, pero se volvieron malos, ¿no? Entonces, pero uno dice, no, ¿y en qué época se volvieron malos? En esta época, que y antes que no había maldad. Seguramente, ¿no? No sé si van entendiendo. Es un problema de discronismo, por decirlo así, o sea, fuera de tiempo. O bueno, también podemos llamarlo anacronismo. Y uno dice, se volvieron malos entonces aquí, y aquí aparece la maldad, ¿no? Ya, no pasa nada. Y miren, aunque este relato no explicaba directamente el pecado de los ángeles, los judíos que buscaban la causa del mal interpretaron este episodio como el pecado original de Satanás y sus ángeles, ¿no? Esta interpretación llevó a la composición, escuchen bien, de la primera leyenda sobre el origen del diablo,
que se encuentra en el libro de Enoc, un texto apócrifo compuesto alrededor del año 200 antes de Cristo. Entonces, cuando uno dice 200 antes de Cristo, el libro de Enoc, y uno dice, ah, excelente. Claro, hay tres libros, ¿no? De Enoc. Entonces, cuando uno lo entiende y dice, miren, ya voy entendiendo, los judíos se van a Babilonia, Persia, ahí desarrollan o son influenciados por una nueva idea acerca del mal. Entonces ellos van a buscar en el libro sagrado, en la Biblia, una justificación en un pasaje donde efectivamente te hable acerca de los ángeles que hicieron el mal y cómo empezó, digamos, el mal, cómo empezó el mal. Y aparece el libro de Génesis, ¿no? Entonces ellos leen el libro de Génesis e inmediatamente elaboran, en ese periodo intertestamentario, elaboran la primera leyenda, la primera construcción del diablo y su revelación. ¿Por qué sabemos que es así? Claro, pues porque el libro de Enoch es del año 200 antes de Cristo, pues. Si es del 200 años antes de la era común, antes de Cristo, ¿no? Datación confesional y aconfesional, ¿no? Antes de Cristo y antes de la era común, ¿no? Así se le llama también académicamente, confesional y aconfesional. Bueno, entonces ellos ven el libro de Enoch y uno estudia históricamente y literariamente el libro de Enoch. Y vean, lo que aparece en el libro de Enoch en ese tiempo, en ese tiempo. Según el relato del primer libro de Enoch, al principio de la humanidad, alrededor de 200 ángeles liderados por Semyasa, vean ustedes los numeritos, ¿no? Y vean ustedes el líder, ¿cómo se llama? Semyasa se llama. Se sintieron atraídos por las mujeres de la tierra y descendieron para unirse a ellas. Estas mujeres dieron a luz a 3000 hijos, que eran gigantes de dimensiones enormes. Estos gigantes, al devorar toda la comida de la tierra, comenzaron a devorar también a los seres humanos. Vean ustedes, en respuesta a las súplicas de ayuda de los humanos, ¿no? Los humanos estaban pidiendo ayuda, y nos están comiendo. Dios envió a 3 ángeles. Miren, ya tienen nombre ya. ¿Se acuerdan que en el preexilio, en el Pentateuco, nosotros dijimos, ¿no? En un tono sano, dijimos, apostamos $1 millón el que encuentra un nombre de un ángel en el Antiguo Testamento, ¿no? En el Pentateuco. ¿Dónde está? Nadie encontró nada porque no existía todavía esta elaboración. Pero ahora sí, Uriel, Rafael y Miguel, ¿no? Nombres teofóricos, ¿no? Teofórico significa que hay un término que sería él, que es el nombre del Dios, pues, ¿no? Un nombre teofórico es un nombre cuya partícula, por ejemplo, él, viene del Dios. Entonces, estos nombres tienen el nombre de Dios ahí, con el tema de él, de Elohim, ¿no? Uriel, ¿no? Rafael, Miguel, ahí están. Y ahora sí, ya tienen nombre, ¿no? Para capturar a Senyasa. Senyasa es el líder de todos ellos. Entonces uno dirá, oh, se llama Senyasa, pero es Satanás, pues, ¿no? Claro, es Satanás, pero después todo se une, por supuesto, ¿no? Todos estos archienemigos de la maldad que aparecen aquí, los líderes, ya se hacen uno después, ¿no? Pero mire, primero se llamaba Senyasa en el libro de Enoch. Y estos 3 ángeles que ya tienen nombre, pues van a capturar a Senyasa y sus seguidores rebeldes. Y miren lo que dice, escuchen bien, ¿ah? Y encerrarlos en una prisión subterránea para el día del juicio final. ¿A qué te suena? Ahora ya van a ver qué es lo que pasa. Cuando serán arrojados a un lago de fuego junto con los demás pecadores. Entonces uno va leyendo, uno va, perdón, leyendo y uno va entendiendo y hay que quedarnos con algo de aquí, ¿no? Porque esto lo vamos a ver al final. Hay que quedarnos con algo. Dice que habían unos 200 ángeles liderados por Senyasa. Entonces Senyasa es el líder de 200 ángeles, ¿no? Estos tienen intimidad con las mujeres, generan 3000 hijos que se le conoce como los gigantes. Entonces estos gigantes resulta que tenían mucha hambre, se comían todo y bueno, pues ya se acabó la comida y comenzaron a comerse a los humanos. Piden ayuda a los humanos
Y Dios manda a tres ángeles, ahí están los tres ángeles, y lo capturan. Y miren, dice que lo encierran en una prisión subterránea hasta el día del juicio final. Es más, yo debí de subrayar esa parte, prisión subterránea hasta el día del juicio final. Eso yo debí de subrayar. Cuando serán arrojados a un lago de fuego junto con los demás pecadores. Esa última parte, ahí debí poner un color, ¿no? O un subrayado. Entonces, pero hay que quedarse con eso. Uno dirá, ¿por qué? Claro, porque ya saben por qué, ¿no? Y eso lo vamos a ver al final. Y ahí está. Entonces, esta es la evidencia. Uno lo que tiene que pensar, uno tiene que cuestionar y uno tiene que utilizar la parte crítica, ¿no? Y la crítica me dice a mí, entonces hay un libro que es del año 200 antes, y es más, lo puedo decir, ¿no? Antes del Nuevo Testamento. Antes del Nuevo Testamento ya había una literatura ya. Por lo tanto, ha influenciado en el Nuevo Testamento. Entonces, a mí lo que me interesa es esta literatura intertestamentaria, por la cual no nos han enseñado a nosotros nunca. Pero ahora ya hay mucha información y gratuita de libros de la literatura intertestamentaria llamado apócrifos, ¿no? Mal llamado apócrifos, ¿verdad? Se le llama apócrifos porque no están en el canon, ¿no? Y no se olviden que hay varios cánones, entonces hay varias palabras de Dios, ¿no? Muy interesante también, pero no es ese tema. Ahí está entonces. Quédense con esta idea. La primera elaboración tiene que ver con el pecado sexual. Bien, miren lo que pasa ahora. Sin embargo, los espíritus de los gigantes permanecieron en la tierra como demonios, causando desastres, accidentes y enfermedades. Entonces, así aparecen los demonios, miren. Habían sido los espíritus de los gigantes. Los espíritus de los gigantes son los famosos demonios. Y estos espíritus son los que hacen el mal, pues, ¿no? Los que causan enfermedades, accidentes y todos los desastres. Así es la primera elaboración, corroborado en el libro de Enoch. Esta leyenda se volvió muy popular y más tarde fue recogida en otros libros también apócrifos, como el libro de Jubileos, miren, del 150 antes de Cristo, el Testamento de los 12 patriarcas del año 40 antes de Cristo y el segundo libro de Baruch del año 100 ya después de Cristo. Entonces, cuando uno dice el primer pecado sexual, la primera elaboración de la maldad está relacionado con el pecado sexual. Esa sería la exégesis correcta o la conclusión. Esto lo vemos en un primer libro, que es el libro de Enoch del 200 antes de Cristo. Y este libro de Enoch fue tan bueno, que también influencia en los pensamientos con otros libros y aparece Enoch 1, Jubileos 2, Testamento de los 12 Patriarcas 3 y el libro de Baruch 4. Cuatro libros, tres agarrados de uno. El uno es el del libro de Enoch. Y tres se agarran de ese un libro, en el cual el primer pecado elaborado de quien hace el mal, ¿no? Como aparecen los demonios. No, los demonios era el producto de los ángeles con los humanos y aparecen los gigantes, pero vinieron tres ángeles, los han llevado a la prisión hasta el juicio final pero los espíritus están ahí deambulando, ¿no? Están pululando, ¿no? Pululando ahí los espíritus. Y por eso es que están los demonios. Ah, dicen ellos. Pero lo elaboran, dice. Oye, pero puede tener esto algún problemilla, ¿no? Claro, ponte a pensar. ¿Qué cosa? Y vean, aquí vemos nosotros los tres libros que han sido influenciados por el libro de Enoch, que te hablan del mismo pecado, ¿no? O la elaboración del mismo pecado. Ahí está. Tienen ustedes las fechas, tienen los nombres de los libros. Esto lo pueden bajar gratuito. Simplemente ponen el nombre del libro, luego ponen PDF y ya está. Ahí les aparece y lo pueden leer. Lo más importante y lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan el año, porque es para que no comentan, pues, anacronismo exegético. Pues no, si no, no van a entender el preámbulo de qué cosa es un anacronismo exegético. Pues no, ahí está. Y como aparecen los años ustedes van a hacer una buena exégesis, ¿no? Correcta. Ahí está. Ahora vean ustedes. Ellos revisan este pecado, el pecado
de la inmoralidad sexual, es decir, el pecado que cometieron estos ángeles. Y miren, aparece un nuevo pecado, una nueva elaboración. ¿Pero por qué aparece? Y vean ustedes qué es lo que pasa. Miren, algunos grupos dentro del judaísmo no estaban de acuerdo con la idea de que los ángeles hubieran cometido un pecado sexual, ya que los veían como seres espirituales. ¿Ah? Miren, vean qué interesante. En su lugar, sugirieron que el pecado más adecuado para ellos sería la envidia. Ah, entonces la inmoralidad sexual no. No, es que son ángeles, pues, ¿no? No te olvides que son seres al servicio de Dios. Entonces, ¿cómo pues van a estar ahí pecando? ¿Verdad? No hay que elaborar otro. Bueno, pues ya. La envidia entonces. Ah, la envidia. Bueno, hay que seguir buscando entonces en la Biblia nuestra justificación. Basándose en enseñanzas judías que consideraban la envidia como un pecado gravísimo y difícil de controlar, entonces surge una segunda versión sobre la caída de los ángeles, en la que se propone que su pecado fue la envidia. Esta versión se encuentra en un libro apócrifo, otro libro apócrifo, ¿ve? Que no está en el Nuevo Testamento, llamado La vida de Adán y Eva, que fue escrito alrededor del año 100 antes de Cristo. Vean ustedes la fecha. Bueno, entonces ellos van a revisar en la Biblia estos problemas de la envidia. Y ahí están los proverbios del libro de Job. Dice, cruel es la furia y arrolladora la ira. Pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? O sea, como diciendo esto ya es lo peor. Otro, miren, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Muy interesante, ¿no? Y ahí, de aquí que algunos se agarran acerca de estos problemas de los huesos, ¿no? Y puede venir por ahí, ya que dicen que las enfermedades son pues espirituales y están conectadas con las emociones, ¿no? Cada emoción no bien manejada está conectada, ¿no? A una parte del cuerpo, ¿no? Eso es lo que se dice, se vocea. Bueno, eso también lo pueden buscar en internet. Pueden buscar las enfermedades emocionales, perdón, las emociones y su repercusión en el cuerpo, ¿no? En el tema de las enfermedades, ¿no? Entonces, eso también muy interesante. Bueno, otro, Job 5.2. El resentimiento mata a los necios. La envidia mata a los insensatos. Entonces ellos comienzan a revisar estos textos y dicen, mire, el pecado de la inmoralidad sexual, ¿no? Está muy fuerte y no está muy bueno. Vamos a irnos al pecado de la envidia, porque la envidia sí es fuerte, me dicen. Venga, vámonos a elaborar el pecado de la envidia. Y miren, según esta nueva versión, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice, convocó a los ángeles, perdón, cuando Dios crea al hombre, él convoca pues a los ángeles y les pidió que adoraran la imagen divina en Adán. Y vean, es como que Dios le dice, mira, he creado al hombre a imagen y semejanza mía, ¿no? Los he creado. Ángeles, vengan todos y quiero que vean mi nueva creación. Quiero que la adoren. Entonces el arcángel Miguel, mira, otra vez ya con nombre y jerarquía, ¿no? El arcángel Miguel y sus seguidores obedecieron. Es Dios, pues, ¿no? Es Dios. Pero Satanás y sus seguidores se negaron. ¿Por qué? Por envidia y celo. Como castigo, fueron expulsados del cielo. Miren, miren qué interesante. Esta versión tiene tres ventajas sobre la anterior. Miren, primero, encaja mejor con la naturaleza espiritual de Satanás. Dos, sitúa su origen cronológicamente al principio de la creación. ¿Se dan cuenta? No después, porque claro, uno dice, ah, entonces en la primera, ¿no? En la inmoralidad sexual. Oye, pero ¿en qué fecha lo está haciendo? Posterior, ¿no? ¿Y antes qué? Ay, ¿verdad, no? Claro, lo está haciendo cuando estaban los reyes, ya estaban las personas en el mundo. Entonces antes no había accidentes. Claro que siempre hubo.
Ah, pero este lo sitúa mejor cronológicamente, ya al principio de la creación. ¿Se dan cuenta? Y miren, y explica por qué Satanás siempre ha intentado tentar a los humanos, ¿no? Ese es el trabajo que tiene en el Nuevo Testamento, ¿no? Satanás, su trabajo es tentar a los humanos. ¿Los demonios qué es? Es meterse dentro de los humanos, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Por eso que eso del tema de la posesión satánica no existe, ¿no? Sería posesión demoníaca, sería, ¿no? Porque los demonios son los que poseen, pero Satán es el que te lleva a la tentación. Entonces, posesión satánica, nada que ver. Posesión demoníaca sería, aunque ninguno de los dos sea correcto, pero al menos dentro de los conceptos no debería de existir posesión satánica. El Satán no se te mete, pues, ¿no? Claro, yo sé que alguien dirá, pero hay un pasaje donde dice, ¿no? Y Satanás entró en Judas, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Eso ya es un hebraísmo, ¿no? En fin, entonces dice, de estos tres pecados, dice, ¿no? Por envidia y rabia al perder sus privilegios, al ser expulsado del cielo. Entonces, cuando uno dice, oye, esta elaboración está perfecta, ¿eh? Creo que aquí nos quedamos, ¿eh? Aquí está muy bueno. Y sobre todo, porque lo sitúa a Satán ya en la época de Adán y Eva, ¿no? Aunque ahí también hay un pequeño error, ¿eh? Ya van a ver ustedes qué pasa ahora, con la tercera elaboración. Y cuando uno lo ve, dice, oye, está genial, está genial. Y vean lo que pasa. Con esta segunda elaboración que parece bueno, nace este libro, pues, ¿no? De Adán y de Eva. Entonces comienzan a revisarlo y ¿saben qué? Y dicen, no, aquí hay otro problema. ¿Qué? Tiene que ver con la cronología, pues. Sí, con la cronología. Pero ojo, ya vamos 5 libros. Y los 5 libros te están hablando de dos cosas diferentes, de dos tipos de pecados diferentes. Que eso quede clarísimo. Porque eso está en las evidencias de los libros apócrifos, en la literatura intertestamentaria. Nadie puede hacer nada en contra de las evidencias. Ahí está todo. Bueno, vamos a seguir con el pecado entonces de la soberbia. Ya no es la inmoralidad sexual ni la envidia. Ahora es la soberbia. Y vean ustedes, a pesar de las mejoras del segundo relato elaborado sobre la caída de Satanás, tenía un defecto. Uy, ¿cuál es? Implicaba que Satanás pecó debido a la creación del hombre, lo cual contradecía la idea de que Satanás existía antes de la humanidad. Claro, ese es el problemita, otra vez cronológico. Y ahí dice, ah, entonces fue por culpa de Adán y Eva. Sí, pero y entonces el pecado fue por ellos, y antes no. No, antes fue por el pecado. Pero no estás diciendo que fue por Adán y Eva. No, pues no cuadra, ¿no? Uy, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y miren, surge una tercera versión ya a finales del siglo I, pero antes de Cristo. Entonces sigue siendo literatura intertestamentaria. Todo esto es antes del Nuevo Testamento. Basada en un himno antiguo, y aquí viene, ¿por qué hemos enseñado Isaías 14? ¿Por qué la segunda clase fue Isaías 14? Aquí está la respuesta. Basada en un himno antiguo del profeta Isaías. En este himno se describe cómo el orgullo y la soberbia de Lucifer lo llevaron a desafiar a Dios y ser arrojados al Sheol, el inframundo. Esto ya lo hemos estudiado. Esta versión explica la caída de Satanás como resultado de su propia rebeldía contra Dios antes incluso de la creación del mundo. Listo, entonces ahí dice, antes de la creación del mundo. Entonces el mal ha tenido que haber nacido antes de la creación del mundo, cosa que el mundo ya nació dual, pues, ¿no? Ah, en este sentido, pues tiene cierta lógica, por supuesto. Entonces, el pecado de la inmoralidad sexual va yéndose a un lado, ¿no? El pecado de la soberbia eh, ya va naciendo, ¿no? Porque este es bueno, perdón, el pecado de la envidia, que es este, sería la segunda elaboración que va cayendo, ¿no? El sexo, la envidia va cayendo, y este es el que va quedando, el pecado de la soberbia.
Y ahí está. Vamos a ver entonces. Esto ya lo hemos explicado. No se olviden que dice, y la soberbia de Lucifer, ya hemos explicado eso. Por eso es que en la segunda clase hemos querido elaborar Isaías 14, pues, ¿no? Y no Ezequiel 28, porque cuando vamos a hablar de la construcción del Satán, comúnmente se asocia más pues con Isaías 14, ¿no? Pero por supuesto que Ezequiel 28 también, ¿no? De alguna manera. Bueno, ahora aparece otro libro de Enoch, o sea, otra evidencia más. Miren lo que dice. Algunos judíos interpretaron el himno de Isaías como una descripción de la caída de Satanás al infierno, debido a su soberbia y deseo de ser como Dios. Así, alrededor del año 50, ya después de Cristo, miren, una obra apócrifa llamada el segundo libro de Enoch, ahí está el versículo y el capítulo, bueno, 11:39, incluso está esta nueva versión del origen de Satanás, incluyó, y dice, sin embargo, los estudiosos modernos enseñan que este himno no se refiere a la caída de Satanás, eso ya está explicado, sino que celebra la muerte de un rey de Babilonia arrogante y vanidoso. Y esto es lo más interesante, porque miren ustedes, el pecado de la inmoralidad sexual, el pecado de la envidia y el pecado de la soberbia son tres tipos de elaboraciones del famoso Satán. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Bien, hasta aquí espero que las cosas esté clarísima, clarísima, porque mira, Isaías lo llama lucero de manera sarcástica, comparándolo con la estrella de la mañana, y señala su destino en el Sheol como cualquier mortal. La confusión llevó a pensar que lucero era el nombre del diablo, y en latín lucero se traduce como Lucifer, lo que resultó en el uso erróneo de este nombre para Satanás a lo largo de los siglos. Bueno, esto no lo vamos a explicar porque eso ya tiene más de una hora en la segunda clase. No hay ningún problema. Pero vean ustedes, escuchen bien, porque si no, no vamos a entender bien. Vean ustedes que en realidad el cristianismo puede tener cierta justificación. ¿Por culpa de quién? Por culpa de los judíos. Por eso que al final de la segunda clase nosotros dijimos que el judío le echa la culpa al cristiano creyendo que aquí está Satanás. Ahora imagínense ustedes, a veces decimos el conocimiento es poder, ¿no? Que vengan y le arrebatan al judío, le digan, un momento, esta elaboración no es nuestra, es de ustedes en la literatura intertestamentaria. En ese periodo ustedes desarrollaron tres construcciones del Satán, ¿no? Entonces, si ustedes han desarrollado estos temas, eh, estas elaboraciones del Satán, el sexo, la envidia y la soberbia. Entonces, ¿por qué vienes a decirnos a nosotros que nosotros creemos que ese es el Satán? ¿A quién quieres engañar? ¿A quién quieres engañar si eso lo desarrollaron ustedes? ¿No? ¿Por qué? Porque ustedes lo trajeron del zoroastrismo, ¿no? Ustedes lo trajeron del mundo persa y de allá, la angeología, la demonología. Entonces, aquí está la tercera elaboración. Y vean ustedes, entonces, una conclusión de lo que está pasando. A finales del siglo I antes de Cristo, entonces circulaban entre los judíos tres versiones sobre el origen de Satanás. Uno, el pecado sexual, la inmoralidad sexual. Dos, la envidia, Adán, y la de la soberbia. Sin embargo, ninguna de ellas quedó registrada en la Biblia hebrea. No sé si van entendiendo. ¿Cómo va a estar registrados en la Biblia hebrea si de ahí sacaron la idea más bien? ¿No? Entonces no tendría sentido. De ahí sale la elaboración, de justificar algún pasaje de la Biblia para esta nueva ideología. Entonces, ahí vemos el pecado sexual en el libro de Enoch del año 200 de la era común, que ya le expliqué, que son dataciones confesionales y aconfesionales, ¿no? Confesional se dice pues antes de Cristo, ¿no? Y aconfesional se dice antes de la era común. Bueno, el segundo, el pecado de la envidia.
del año 100 antes de Cristo o antes de la era común. El pecado sexual, la envidia, y terminamos con el pecado de la soberbia en el libro de Enoc, ya que es del año 50 de la era común. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece? ¿No? Es una cosa interesante, ¿no? Por eso que le hemos explicado que esta es la mejor clase de todas, en el sentido que en esta clase está las influencias hacia el Nuevo Testamento. Aquí están las respuestas. Pero se tenía que estudiar el Satán en el preexilio, se tenía que estudiar también Isaías 14, ¿no? Y el tema, pues, un poco de Job, Zacarías, que ahí el Satán ya es un ángel, es un enviado. Bueno, ahí están entonces los tres pecados, y en realidad, pues, no hay tres libros, ¿no? Porque uno se divide en tres más, entonces hay como seis libros. Hay como seis libros que te hablan acerca de las versiones de este Satán con muchos nombres, porque en estos libros ahí aparecen todos esos nombres que hemos visto al comienzo, ¿no? Ahí está. La gran pregunta es, ¿y el Nuevo Testamento con qué pecado se quedó? ¿No? Suenan las trompetas, ¿no? Y uno tendría que decidir, pues se tendría que quedar con uno, dos o tres. ¿Y saben con cuál se quedó? Se quedó con uno nomás. ¿Y saben con cuál? Con el más antiguo. Vean ustedes, la respuesta es con el pecado de la inmoralidad sexual, no con la envidia y no con la soberbia. Envidia y soberbia no aparecen. Vean, ahí está el pecado sexual del libro de Enoch. Entonces, el libro de Enoch fue tan poderoso que ha repercutido en las ideas y ha influenciado mucho en la literatura neotestamentaria, ¿no? La intertestamentaria influencia en la neotestamentaria. Ahí está. Ya, ojo, ahí dice el pecado sexual, ¿no? O sea, la inmoralidad sexual. No soberbia, no envidia. ¿Dónde aparece ahora? En el libro de Judas del año 90 después de la era común. Dice Judas 1. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tienen perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, la inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Entonces, cuando uno mira esta diapositiva o este versículo, ¿verdad? De Judas, y uno dice, ah, oh, con razón, pues el estimado Joseph me dijo al comienzo, acuérdense de que yo tenía que subrayar esta parte, ¿no? Claro, porque ahí te dice, en el libro te dice que los arrojaron, ¿verdad? Para el día del juicio final, lo están encarcelando. Entonces, Judas es el que es influenciado por el libro de Enoch y repite lo mismo, ¿no? Un copy-paste, como se diría. Aquí queda plasmado el pecado de la inmoralidad sexual y no el de la soberbia y la envidia. Ahora vean ustedes, el libro de Judas, perdón, el de Pedro, disculpen, segunda de Pedro 2 4 5 miren, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, ahí ya tiene una influencia del inframundo griego, ¿no? O sea, el infierno del Nuevo Testamento viene del inframundo griego. Los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Si no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros siete, cuando hizo venir el diluvio sobre un mundo de impíos. Cuando uno lo lee y dice, oye, pero es lo mismo, el libro de Enoch, ¿no? Y el libro de Judas también, viene la influencia del libro de Enoch. Entonces, de los tres pecados, ¿cuál quedó? La inmoralidad sexual. Y en el Nuevo Testamento aparece ese pecado. Bueno, terminando, nos vamos a las conclusiones finales, pues, ¿no?
todos se fusionan en uno solo. Es decir, el tema del Satán, ¿no? Y todos los nombres. Por ejemplo, miren, el Satán de Crónicas que aparece, Senyasa en el libro de Enoch, Azazel en el libro de Enoch, Belial en el rollo de la guerra, Mastema, libro de Jubileos, y Belcebú en el libro de Marcos. Todos ellos son la misma persona, el diablito. Que por cierto, esto también tiene otras influencias, ¿verdad? De otras culturas. Por ejemplo, ¿de dónde aparece la cola, ¿no? Los cachos y todo lo demás. Bueno, ahí tienen ustedes, porque eso también evoluciona. El tridente, por ejemplo, de Poseidón, la pata de gallo de los seres fantásticos judíos de Shedin, la pata de cabra del griego Pan. Bueno, casi todo viene del dios Pan, ¿no? Eso es para que ustedes vayan entendiendo un poco la idea. Incluso también tiene colores, ¿no? Un tema de los colores del Satán, por qué fue azul y todo lo demás, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, mis estimados, espero que se vaya entendiendo toda la construcción del Satán en la literatura intertestamentaria y cómo esto va evolucionando. Vean, diablo dividido en día y bolos. Dice, la palabra día significa a través de, y bolos es tirar o arrojar. Y se entiende como tirar mentiras o tirar unas personas contra otras. El que separa o divide, eso significa diablo. El que separa o el que divide. La palabra satán en hebreo, así como diabolos en griego, diabolus en latín y diablo en español, ¿no? Así se entiende ahora las traducciones. Se usa en singular, no son los diablos, o sea, no son los demonios. Los demonios sí son singular, pero aquí el diablo es uno solito, uno, es un nombre personal, ya es una persona. El diablo es, y es uno solo. No se le atribuyen enfermedades como los demonios, sino tentaciones. Y su ámbito es el moral. Claro, ¿por qué tentaciones? ¿No? Miren, para que se entienda, que él trabaja como el ámbito moral. Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Ve? Entonces acá dice, el diablo es el que tienta, ¿no? No los demonios. Juan. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, ¿cuál es el trabajo del diablo? Tentar pues al hombre, ¿no? Poner en el corazón mentiras, ¿no? El que divide, ¿no? El que separa. Entonces va a separar a los discípulos con una traición, ¿no? ¿Quién es el que la hace? ¿Quién es el que hace eso? El diablo, porque ese es su trabajo de tentar. Miren, Mateo 13. Respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, ¿ve? ¿Por qué el diablo es el enemigo? Porque su trabajo es, la palabra diablo es el que separa, ¿no? La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, ¿no? Hablando de un contexto escatológico, ¿no? Juan, vosotros sois de nuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, ¿ve? Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No, él es el que separa, él es el mentiroso. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ese es el diablo. Y terminamos con 1 de Juan. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bien, entonces aquí hay mucho que hablar, por supuesto, hablando un poco del tema del anacronismo exegético, en las cuales podemos entender que lo que Jesús pudo entender como un anacronismo exegético, es decir,
las cosas como son, ¿no? Como había dicho aquí Ronnie Hernández en un comienzo que había un dualismo, ¿no? Entonces Jesús pues también habla de este dualismo, ¿no? El enemigo a vencer es él, ¿no? Por eso que a veces no se entiende cuando se dice que Jesús mediante la cruz derrotó al diablo, al mal. Entonces cuando uno dice, entonces derrotó al diablo y al mal, sí. Entonces ya no, a partir de ahí ya no existe el mal, ¿sí o no? Pero vemos que eso es mentira, pues, ¿no? Porque lo derrotó seguramente en la muerte y la gente sigue pecando, la gente sigue haciendo cosas malas. Entonces, ¿qué significa eso, no? Tendría que tener otro significado, otro simbolismo, ¿no? Porque el mal sigue habiendo. Y ya, bueno, los simbolismos son, no, que es en el mundo espiritual y todo lo demás, ¿no? Un poco así. Lo cual tampoco tiene sentido porque entonces antes de él todo el mundo se iba al infierno y gracias a él ya no. Tampoco es así. Son simbolismos de su tiempo, de su época. Pero aquí la idea es entender la evolución del famoso diablo. Bueno, muchísimas gracias. Aquí hay un poco de la bibliografía, de dónde hemos sacado toda esta información. Por supuesto, es académica, ¿verdad? Tenemos al académico Ansgar, tenemos a Eliane Pagels, también tenemos a Ariel Álvarez Valdés, ¿no? Muchas gracias. Espero pues que se haya entendido la clase, que haya sido inteligible, ¿no? No sé si por ahí tienen un tipo de pregunta. Y también querer decir algo muy interesante. Quería decirles que en la cuarta clase, ¿no? Aquellos que me podrían preguntar qué pasa con la cuarta clase. En la cuarta clase, estimados, como la primera, la segunda y esta tercera, hemos demostrado académicamente que no existe el diablo, sino que es una construcción literaria, una construcción teológica a la gran pregunta ¿y quién hace el mal? Entonces la cuarta clase también es muy importante, porque la cuarta clase lo que nos va a llevar es a lo siguiente. O entendemos el Nuevo Testamento literal, dual, o lo entendemos como una construcción literaria. Si es una construcción literaria, entonces seguramente, mis estimados, en la construcción literaria podemos hablar de hebraísmos, ¿no? Eso sería la cuarta clase, ¿no? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a la institución, al estimado director, al Instituto Kedushá. Adelante, estimado René Álvarez. Buenas, profe. Solo una pregunta. ¿Usted cree que existe la posesión demoníaca o espíritus en las personas? Muy ¿O la iglesia interesante la pregunta. Sí, da ah, la liberación y tienen equipos para liberar y todo? muy interesante la pregunta, mi estimado. Eh, la pregunta va con otra temática que es el tema de los demonios, pero se puede responder algo, y ya que es pertinente, ¿no? A la hora que yo hablé un poco de los demonios, seguramente por ahí usted lo ha enlazado, ¿no? Por ahí con ese tema. Ahora, en la Biblia, si nosotros, así como hemos estudiado estas tres clases, que serían cuatro, ¿no? También estudiamos a los demonios de manera evolutiva. Entonces nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. ¿Y sabes cuál es? Que los demonios en el Antiguo Testamento tampoco existen, los Mm. demonios. Estoy hablando académicamente, por supuesto, ¿no? No estoy hablando de lo que vemos, porque ahora vamos a explicar un poco lo que pasa afuera, ¿no? Porque eso también es real. O sea, estas cosas que vemos, esos son reales y no nos podemos tapar este, los ojos, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento los demonios tienen dos palabras. Si usted busca, por ejemplo, en la Reina Valera 60, ¿no? En la más conocida, y usted escribe demonio en singular, no le aparece nada. Cuando usted escribe demonios en plural, ahí le aparecen cuatro versículos con el tema de los demonios. Cuando uno ve esos cuatro versículos de los demonios, uno va a buscar su similar o su par en hebreo. Y hay dos palabras en hebreo, Sarin y Sherin, dos palabras para demonios. Sharin y Shading de alguna manera están relacionados, por ejemplo, con Sharin, por ejemplo, con lo velludo, ¿no? Con el tema este de lo velludo.
Esaú, ¿se acuerdan de Esaú que era velludo, ¿no? Esaú. Ahí aparece esa palabra, ¿no? Sair. Entonces, y por otro lado también aparece la palabra cabrito y todo lo demás. Entonces hay dos palabras, sarín y shedim, dos palabras. Y estas dos palabras no tienen nada que ver, mi estimado, con la carga semántica que usted y yo entendemos como demonios, ¿no? Estos seres que poseen a las personas. Yo estoy en un pueblo y en este pueblo, cuando yo vine hace 30 años, todos los viejitos sabían malas oraciones. Y aquí sí han habido posesiones demoníacas, serían espíritus que hablan. ¿Cree usted en eso o no? Sí, sí, pero no como usted lo ve. No, Entonces, pero no es como yo lo veo, no que yo lo vi. Yo no, lo sí, sí, yo entiendo, no se preocupe. O sea, las vi preguntas que usted me ha hecho, a lo que, no, sí, por como yo lo he vivido aquí, entonces hemos estado en esas liberaciones y hablan a través de la persona. sí, sí. Ah, He visto yo cosas así. eso. No, yo Y yo eso quería. entiendo lo que usted me dice. Dígame, dígame. Hay ciertas personas que no creen en ese mundo, pero sí existe ese mundo. Sí, yo también creo en eso, pero le voy a explicar un poco. Académicamente, en el Antiguo Testamento no aparece la idea de esos seres, ¿ya? Sí, Vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando, ya. Luego, en la literatura intertestamentaria, así como hay una angeología, entonces hay una demonología, ¿no? Así como está Dios, Dios tiene a sus ángeles, ¿sí o no? O sea, Dios es al Dios del bien, el Dios del bien es Dios y los ángeles son los servidores de Dios, ya. Su par sería el diablo, es el Dios del mal, y sus servidores serían los demonios. Entonces, arriba está Dios y el diablo y abajo están los ángeles y los demonios. Yo le pregunto a las personas, si una persona hace el mal, ¿quién te posee? Los demonios, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen, ¿no? Eso es lo que vemos, ya. Entonces, siguiendo esa línea, si una persona hace mucho el bien, ¿quién se te mete? ¿Quién se te mete? Si cuando uno hace el mal se te meten los demonios, entonces hay que ser justos, hay que ser justos. Cuando haces el bien, ¿quién se te mete? Eso es lo que yo le pregunto, por ejemplo, a usted. Si usted se va por lados malignos, se le va a meter una energía, ¿no? Que son los demonios. Ya, ahora usted haga el bien. ¿Quién se le mete a usted? A ver, yo le pregunto. Porque no puede ser que solo se te meta las energías malas, ¿no? Eso no es justo. Eso no es Dios, ¿no? ¿Quién se le mete a usted cuando usted hace el bien? Entonces, la respuesta a la par serían los ángeles, pues. Así, quiera usted o no. Si Dios es el Dios del bien y el diablo es el Dios del mal, entonces cuando usted hace el mal, se le meten los demonios por estar practicando la brujería y todo. Si usted hace el bien, ¿quién se le mete? Y nadie me da respuesta. Entonces son gente injusta que no sabe en realidad quién se te mete. Entonces yo le digo, bueno, se te tendría que meter los ángeles, pues. No, se te mete el Espíritu Santo, dice. No, pues, pero allá son tres, pues, ¿no? No, pues, no se te puede meter el Espíritu Santo. O se te meten los ángeles o no se te mete nadie. Pregunta, ¿se te meten los ángeles, sí o no? La respuesta es no, es que no se te meten los ángeles. Ese es el problema, por eso que hay muchos problemas ahí. Ahora, dejemos un rato la pregunta. Lo que la Biblia te dice es que hay dos tipos de espíritus. Estoy hablando históricamente, ¿no? El espíritu puro y el espíritu impuro. Los que tienen espíritu puro son los que obedecen y andan haciendo el bien. En este caso, los que obedecen la ley y la Torah. Los que tienen espíritu impuro son aquellos que desobedecen la ley y andan con costumbres y hábitos raros. Eso es lo que te dice la Biblia. Por eso que si usted lee la Biblia, ahora yo no se lo puedo demostrar, pero si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que los demonios están todos relacionados con las enfermedades que no se ven y con la locura, ¿no? Se lo puedo demostrar yo y se cae de espaldas. Se cae de espaldas cuando a Jesús le dicen, este, demonio tienes. Dice, mire,
O sea, Jesús está endemoniado. ¿Por qué está endemoniado? Jesús está endemoniado porque Jesús dice, mira, el que me sigue a mí, no verá la muerte. Así está escrito en Juan. El que me sigue no verá la muerte. Y mira lo que le dicen a Jesús. Oye, pero los patriarcas murieron, Abraham murió, todos murieron. Ahora sabemos que tú tienes un demonio. Y uno cuando uno dice, ¿qué? ¿Qué cosa es tener un demonio? Tener un demonio es estar loco. Igualito. A Juan el Bautista le acusan de estar endemoniado porque él no come ni bebe. Porque dicen que Juan tiene demonio porque no come ni bebe. Claro, no hace lo que hacen las personas comunes. Su comportamiento es diferente. Este no come ni bebe, por eso está endemoniado. Eso dice en la Biblia. Y así, a Jesús le vuelven a decir que tiene demonio porque Jesús dice, me quieren matarme, dicen. Entonces Jesús se molesta. Y Jesús dice, quieren matarme, ¿no? Y le dicen, demonio tienes, ¿quién te quiere matar? O sea, en pocas palabras, oye, tú estás loco, ¿qué cosa estás hablando? ¿Quién te quiere matar? Entonces en la Biblia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento te dicen que existen los demonios. Ahora, ¿qué tal el endemoniado Gadareno? Lea usted la última parte del endemoniado Gadareno y ¿sabe lo que dice? Y encontraron al endemoniado Gadareno sentado, vestido, limpio, y miren, y en su juicio cabal. Así dice, en su juicio cabal. Entonces yo pregunto, si ahora está en su juicio cabal, ¿antes qué estaba? ¿Antes qué estaba? Estaba loco, pues. Entonces, esa construcción que se ve es una construcción con un lenguaje hiperbólico. Ahí hay una metáfora, hay muchas cosas ahí detrás. Es una construcción literaria. Y es así. Traen a un endemoniado mudo y sordo. Cada vez que usted lea mudo y sordo, siempre está relacionado con un demonio. Pero usted ve un leproso, una mujer encorvada, un ciego, no aparece la palabra demonio. Entonces, eso es otro curso, ¿no? Es otro curso, son otros temas. Así como hay 4 estudios, ¿no? Del Satán, también pues los hay para los demonios, ¿no? Y es más, se puede enseñar más adelante, ¿no? Y vamos a conversarlo aquí con el Instituto Kedushá. Ahora, hasta aquí yo he terminado de responderle lo que dice en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la literatura intertestamentaria y en el Nuevo. Ahí está toda la información. Ahora, nos salimos de la Biblia, no salimos de la Biblia, y ahora sí, no relacionemos las experiencias con lo que dice la Biblia. Ahora, fuera de la Biblia existen energías, existen cosas raras. Uno está durmiendo y alguien te jala la sábana y te bota y te pasan cosas raras, ¿no? Esa es un poco la idea. Esos tienen otros temas ya, ¿no? Otros temas. Y también tienen una explicación, por si acaso. Tienen explicaciones en las otras dimensiones. Eso sería un poco mi respuesta, estimado René Álvarez. Pero se puede ampliar el tema. No se preocupe. Muchas gracias por la respuesta y qué bueno, muy bueno el estudio. Gracias, mi estimado. Entonces, no sé si alguien por ahí tiene una pregunta más adicional. Buenas noches, Adelante, estimado José Álvarez. hermano maestro de México y también nuestro hermano Elías, muy buenas noches. Yo, hermano, solo para agradecerle que la clase pues está muy clara y le agradezco pues por ese sacrificio que usted hace en realizar tantos estudios para aclararnos todo esto porque me doy cuenta tanto en Guatemala como Centroamérica, de que muchos en los mensajes que dan, pues ya no hay un mensaje estructurado, sino que más lo que hablan es de que dicen hijos del diablo, que hijos del diablo, y casi solo eso se les escucha ya y no hay palabras que alimenta o que alienta a la persona, sino que
veo y pienso que en vez de alentar a la persona, pues como que acaban con la persona. Y en este caso, pues yo le agradezco, pues el mensaje de hoy o la clase, pues está muy claro y esperando en Dios de que Él le dé más sabiduría para seguir su anhelo, porque me imagino, o sea, que todos nos trazamos una meta y gracias a nuestro profesor acá en Guatemala y a usted, pues que el Señor me los bendiga y también a todos los compañeros. Ya, mi estimado, muchísimas gracias, José. También Dios los bendiga a usted, a los suyos. Hay que ser luz y ser luz es pues buscar el equilibrio y la enseñanza para determinar lo que en realidad dice el rey Salomón. A Jesús, Pablo, dice que ellos que leyeron, digamos, toda la Biblia, ellos concluyen algo muy interesante. Miren lo que dicen ellos. Dice que el fin de todo, dice, ¿no? Es ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso dicen los tres. Y esos tres seguramente se leyeron toda la Biblia, ¿no? Entonces, ese es el fin de todo. El fin de todo es hacer el bien. Mira lo que dice Job. Job dice algo espectacular que yo lo tengo muy presente, ¿no? No me acuerdo ahorita el versículo, pero lo pueden buscar ahí en el internet, ¿no? Dice, ah, si yo hago el bien, ¿verdad? Si yo tengo buenas acciones y hago el bien, dice, esto no le afecta a Dios, no le afecta a Dios. Y es verdad, pues, ¿no? Porque si yo hago una buena obra y Dios tiene, no sé, pues 100 de energía, 100 watts de energía, si yo hago algo bueno, Dios no tiene, gracias a mí, 110 watts de energía. Él sigue con sus 100 watts de energía. O sea, yo no lo alimento a Él con mis buenas obras. Eso dice Job, que las acciones que uno hace buenas, dice que esto no le repercute a Dios. Pero mira lo que dice. Si yo hago acciones malas, así dice, ¿ah? Si yo hago acciones malas, esto a Dios no le afecta. Eso dice. O sea, que si yo hago el bien y si hago el mal, a Dios no le afecta. Y mira cómo termina. Esto solamente me afecta a mí y a mi prójimo. Eso es lo que dice. El bien y el mal que nosotros hacemos no le afecta a Dios, sino a tu prójimo. Y eso es verdad, pues, ¿no? Dios sigue siendo Dios. Somos nosotros los que necesitamos, pues, ver en el prójimo a uno mismo, ¿no? Entonces, si yo estoy sano por dentro, lo voy a exteriorizar correctamente. Primero tengo que sanar por dentro para que mi realidad, para que la forma de ver la vida sea sana. Si yo me amo a mí, seguramente, pues, yo no voy a reflejar en mi prójimo, pues, envidia, odio, no ganas de matarlo, robarle, ¿no? Si yo le robo a mi prójimo, significa que yo estoy enfermo por dentro. Por eso le hago daño a la gente. Si yo grito, le hago daño al prójimo es porque yo no estoy sano. Y ese es el fin de todo, como dice usted, ¿no? Enseñarle a la gente a que equilibre esta dualidad, ¿no? El famoso bien y el mal, como se dice. Muchas gracias. Hay una pregunta que nunca me la han hecho en mi vida. ¿Cómo se llaman a los sentimientos desordenados? Dice la estimada Damaris, ¿no? Los sentimientos ordenados o desordenados, ¿no? Bueno, yo lo puedo llamar manifestaciones de sentimientos desordenados, ¿no? Una confusión emocional, por ejemplo, la sensación de estar abrumado por múltiples emociones contradictorias. Por ejemplo, sentir alegría y tristeza simultáneamente sin una razón clara. La impulsividad, ¿no? Actuar sin pensar en las consecuencias debido a emociones intensas o descontroladas, puede ser, ¿no? La ansiedad, el estrés, sentimientos de preocupación que interfieren con la vida, ¿no? Los cambios de humor, la depresión, la rabia, la ira incontrolada, ¿no? Qué sé yo, trastornos del estado de ánimo, traumas, experiencias pasadas, desequilibrios, ¿no? En el cerebro, qué sé yo, falta de sueño y todas esas cosillas se pueden entender por eso, ¿no? Yo lo entiendo así, no sé si eso es exactamente su pregunta, pero yo lo puedo entender de esa manera, ¿no?
el tema de los sentimientos, ¿no? Ahora, la Biblia dice algo muy interesante con el tema de las bendiciones y las maldiciones. Dice en una parte de Deuteronomio, con las maldiciones, dice que te va a sobrevenir si tú no obedeces la ley, o sea, si una persona no se comporta correctamente, dice que te va a venir un espíritu de locura, turbación de espíritu, dice, demencia, ¿no? Muy interesante. Entonces no vamos a estar ecuánimes seguramente. Y esto ocurre con el rey Saúl, porque un anacronismo exegético es interpretar al famoso rey Saúl cuando se dice, ¿no? Y ya lo habíamos explicado. Y el espíritu de Dios se apartó del rey Saúl, y un espíritu de parte de Dios lo atormentaba. Eso lo habíamos explicado. ¿Cómo que un espíritu de parte de Dios lo atormentaba? A un demonio, dice, ¿no? El que tiene el problema de anacronismo exegético. Bueno, pues en el preexilio no existía esa idea de demonio. Un espíritu es un comportamiento. Cuando el hombre dudaba de su esposa, dice la Biblia, un espíritu de celos. O sea, al hombre le posee un espíritu de celos. Y ese un espíritu de celos hace que el hombre dude de su mujer y lo lleva al sacerdote para que le hagan todo ese conjuro raro que aparece, a ver si la mujer le fue infiel. Pero dice que al hombre le posee un espíritu de celos. Entonces es un hebraísmo. Tener un espíritu de celos es tener un comportamiento. Antes tú te comportabas de una manera y de repente tu comportamiento fluctuó, cambió tu comportamiento. Ahora tienes otro comportamiento. Y ese es el famoso espíritu inmundo, ¿no? O los espíritus inmundos, es tener otro comportamiento. Estabas con un tipo de aura, de manifestación, de atmósfera, de frecuencia, y luego esto cambió, ¿no? Y a esos cambios se les llaman espíritus en el mundo antiguo, ¿no? Sería un hebraísmo. Bueno, esa sería un poco mi respuesta y creo que hasta aquí, ¿no? Muchas gracias a todos, a la institución, al director, al Instituto Kedushá, y nos estamos viendo a la cuarta clase, que también es muy buena, porque la cuarta clase ya no lo vamos a ver literal el Nuevo Testamento, sino que vamos a hablar acerca de Jesús y el Satán. ¿Qué pasó en esa conversación de Jesús y Satán? Si Satán no existe, entonces hay que llevarlo a una construcción literaria, ¿no? Esto es una construcción literaria. ¿De qué trata? Y así, hay varios pasajes en la Biblia que se habla del Satán, ¿no? He visto caer a Satanás del cielo, dice, ¿no? Yo vi caer a Satanás como un rayo, ¿no? Entonces, estos pasajes ya como literal no lo vamos a entender, pero se puede entender literal porque había un dualismo, por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo podemos llevar al mundo de la construcción literaria. ¿Y ahí qué se entendería? Entonces tendría otra forma de ver. Muy, pero muy interesante. Le puede gustar a muchas personas, ¿no? Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muy buenas noches.